Hola, hola chicos, bienvenidos a nuestra séptima semana ya de Cátedra para la Paz. Va desde el 1 de junio hasta el 5 de junio. Vamos a leer una lectura que se titula Azules contra Rojos. Por favor, escuchar atentamente para que al final podamos realizar nuestra actividad. Dice así: unos dicen que fueron los conservadores, otros que fueron los liberales, quienes iniciaron lo que se conoce como la violencia en Colombia hacia el siglo XX. A mediados de los años 30 y 40, y entre gobiernos liberales como el de López Pumarejo y conservadores como el de Mariano Ospina Pérez en 1946 y 1950, y Laureano Gómez en 1950 y 1953. O eso que llamamos pueblo, tal vez de manera ignorante o asusada por sus líderes y sacerdotes de la época. Peleaban por la Virgen María o por ser librepensadores. Sí, era liberal o si era conservador, y por eso la gente se mataba. En los gobiernos de Gómez y Ospina existía un grupo de agentes de policías conocidos como chulavistas, venidos de una vereda boyacense llamada justamente así, del municipio de Boavita, en Boyacá, quienes no sabían leer ni escribir, pero estaban fuertemente adoctrinados por la iglesia y se caracterizaban por matar, inclusive descuartizar, en nombre de la Virgen María y de Cristo Rey, pero los liberales hacían la misma cosa. Fue la época en que se organizaron las guerrillas del Llano y del Tolima, con el fin de autodefenderse frente a los embates de los chulavistas y del propio ejército colombiano. Se realizaban patrullaje en conjunto. Sobresalen las figuras contrarias de Guadalupe Salcedo por el otro lado liberal y León María Lozano, conocido como el Cóndor de Tuluá, por el lado conservador. El libro de la violencia en Colombia, en 1962, del sociólogo Orlando Faz Borda, el abogado Eduardo Umaña Mendoza y el sacerdote Guzmán Campos, abriría las puertas del mundo académico para comprender lo que pasó. Del lado oficial hubo un pacto entre liberales y conservadores para callar lo sucedido. En el libro se hablaba acerca de 300.000 muertos colombianos, incluyendo niños, entre otros. En los años 40 y 50, e incluso comienzos de los 60, como consecuencia de una violencia irracional, muchos murieron mediante el corte de franela. Consiste en cortar la cabeza en el cuello a la altura de la franela, al contrario. Se mataron colombianos del común por la Virgen María, Cristo Rey, o el glorioso Partido Liberal o el glorioso Partido Conservador. Hoy, después de muchos años, quienes lo hicieron, si estuvieran vivos, pudieran decir: perdimos el tiempo y la vida. Cuando la violencia arreciaba y parecía que se salía de curso, como pasa casi siempre, las élites del poder se pusieron de acuerdo y decidieron hacer una pausa. Provocaron un golpe militar en 1956, bajo el mando de general Gustavo Rojas Pinilla, quien prometía la paz, para la cual este decreto amnistía a quienes estuvieran vinculados en una u otra forma a la violencia de esta época. Muchos se acogieron, especialmente los campesinos liberales, pero igualmente muchos dirigentes fueron asesinados. Quienes quedaron volvieron a sus casas en el campo y siguieron siendo los mismos pobres de antes. Otros se convirtieron en bandoleros, robaban, mataban de aquí para allá. Con el tiempo fueron exterminados a plomo, mientras se convertían en leyendas, con sangre negra y demás. Esta violencia le abrió las puertas al surgimiento de las guerrillas de las FARC en 1964, el ELN en 1964 y el EPL en 1967.
Aquí nos muestra unas imágenes, les voy a compartir, que dice una resistencia, y acá hay un mapa mental sobre violencia en Colombia. Dice que algunas de las causas de esta violencia en Colombia fueron la falta de identidad nacional, el desempleo, pobreza y desigualdad con las personas, la delincuencia. Dice que también el papel del desarrollo y los partidos, entonces esa guerra que hubo entre partidos liberales, si era liberal, si era conservador, el desequilibrio regional, la sociedad agraria y la sociedad industrial, entonces lo que trajo toda esta revolución industrial y lo que pasó en la sociedad agraria, la exclusión de minoristas, entonces ya los minoristas pues no fueron excluidos por las grandes fábricas que vinieron a implementar todo lo que fueron sus maquinarias y demás, dejando a esta persona obrera pues sin ninguna entrada, los cuales tuvieron que ir a trabajar en estas industrias. Cultura de violencia. Entonces la cultura de violencia no solamente en lo que pasó en nuestro país, sino en el hogar, muchas veces con los vecinos, en la parte del rural, en lo de los partidos políticos y la demás delincuencia, robos, matanza y demás. Todo esto fueron causas de la violencia en Colombia. ¿Cuál es nuestra actividad? Con base en fotografías o recortes de periódicos o de revistas, lo que se les facilite más a ustedes, explica cada una de las causas de violencia señaladas y en contraste refleja una forma de bloquearles mediante acciones de paz. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a ver, vamos a coger un recorte del periódico donde hay una guerra de guerrilla con el ejército, entonces vamos a pegar esa imagen y vamos a hacer un pequeño texto donde diga, acá se está haciendo un enfrentamiento entre dos bandos, pero podríamos mediar de tal forma, hablando, llegando a acuerdos de paz y demás, o sucesivamente cuando hay un robo, entonces, ¿cómo podríamos evitar ese robo? ¿Cómo podríamos darle de pronto una ayuda a esta persona que está generando ese robo para que no genere más violencia de la que ya tenemos en nuestro país? ¿Listo? Esa sería la actividad. Recuerden, con base en cualquier recorte que ustedes tengan, bien sea periódico, revista, libros o demás, o fotografías que de pronto puedan encontrar. Entonces colocamos la imagen y vamos a hacer la reflexión de lo que está pasando en la imagen y cómo lo podemos con un acto de paz remediar para que esto no pase. ¿Listo, amores? Esa sería la actividad de esta semana. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Bye, bye.